Los arrecifes coralinos son un conjunto de animales que viven en el mar, los cuales son productores de oxígeno y al mismo tiempo son la casa de muchos peces. El arrecife de Cozumel son como 23 kilómetros que conforman el parque marino. Lo primero que te llama la atención cuando llegas a bucear a Cozumel es la claridad del agua. La claridad del agua está indicando que el agua es un agua atrófica, que ¿qué quiere decir? Que no tenemos nutrientes, y ese es el secreto del coral. Tiene una alianza con un alga que se llama zooxantel. Esa alga captura la luz del sol durante el día y eso permite que se produzcan carbohidratos, que es lo que come el coral durante el día, porque no hay comida. En todo el planeta, solamente 0.5% de todo el fondo de mar tiene corales. Una cuarta parte de todos los peces que viven en los mares del planeta dependen de esos arrecifes. Un coral, cuando nace, sale un pequeño pólipo que en ese momento se llama plánula y busca una piedra. Si esta piedra está llena de algas, el coral no puede crecer y entonces forma parte del plancton y se lo comen otros animales. En los últimos 40 años hemos perdido casi el 80% de todos los arrecifes a nivel mundial. Quiere decir que para el año 2050 puede ser que ya no existan coral. Por lo menos el 90% del arrecife mesoamericano que está en México tiene cierta cantidad de daño. Lo que estamos haciendo aquí en Cozumel es que hacemos un curso para educar buzos para que nos ayuden a cuidar a los arrecifes. Los recogemos del fondo y los pegamos en las plataformas con un adherente especial. Tenemos 23 plataformas, en cada una tenemos como 60 corales. Así como se perdió, también lo podemos volver a poner. Nosotros mismos los buzos podemos hacer ese gran cambio para que podamos tener mejores lugares de arrecifes.